de carencia de optimismo, también invitamos a otro colega y amigo, periodista, escritor, militante político, que es el señor Mariano Pacheco. ¿Qué hace, Mariano? Bienvenido a la Radio de las Madres. Bueno, muchas gracias, Jair, gracias por lo de señor. Un gusto estar en esta casa nuevamente, donde yo mismo empecé a hacer radio, Mirá pero vos. hace como, no sé, 20 años atrás, en otra sede incluso. Uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida, dicen por ahí, y Mariano se tomó el atrevimiento, mirá que es atrevido, de publicar un libro que tiene una palabra que parece que está medio prohibida en el peronismo, no vayas a decir la palabra revolución, porque más de uno se apichona, se achica, y Pacheco lo pone en el título del libro. ¿Qué estuviste laburando, Mariano? Bueno, mira, Jair, les cuento, acá tenemos recién salido de imprenta, Literatura y Revolución, ensayos argentinos. Son textos sobre Juan José Saer, Manuel Puig, Ricardo Piglia, Quique Fowil, Raúl González Tuñón, David Viñas, León Rosichner y Néstor Berlonger. Es un poco el lado B de un trabajo que publiqué hace ya casi 10 años ya, que es Cabecita Negra, ensayos sobre literatura y peronismo, que es una especie de historia del peronismo a través de la literatura del 45 al 2015. En este caso trabajo, digamos, escritores del linaje de izquierda, sí, empezando por Tuñón, un poco el padre de la literatura de izquierda en Argentina, y el libro, el tramo final, trabaja con ensayos en torno a la guerra de Malvinas y lo que sería un poco las narrativas del fin de la revolución, y ahí aparece un poco, como vos decías, cierta incomodidad de la época. Ricardo Piglia, quien nos acompañó con vida hasta hace algunos años, que funciona un poco como nexo entre aquellos años 60 y 70, Piglia fue parte de la emblemática revista Los Libros Primero, después de Punto de Vista con Beatriz Arlo y Carlos Altamirano, y fue uno de los pocos que sostuvo, bueno, un puñado, digamos, junto con David Viñas y con León Rosichner, la discusión acerca de que no había que abandonar tan rápidamente la cuestión de la revolución, ¿no? Incluso en los años 90, bueno, incluso en los 80, en los 2000, ellos persistieron con esto. Entonces, bueno, el libro trata de recuperar un poco ensayos de, por un lado, esas figuras, porque estamos hablando en casi todos los casos de figuras fuertes, sus textos, digamos, su obra literaria, crítica, y también un poco ahí un cruce con la discusión entre pasado y presente, ¿no? Un poco en el contexto de los 50 años del golpe, volver a traer, en este caso a través de la literatura y de la crítica, la discusión sobre la revolución. Me gusta, qué necesario. Estoy en modo recomendador de libros. Acabo de leer uno que se llama Ciencia Ficción Capitalista, que se los recomiendo, que lo escribe un filósofo argentino que se llama Michel Nieva, que la hipótesis central del libro es: los multimillonarios nos robaron la capacidad de soñar, ¿no es cierto? Los Elon Musk, los Jeff Bezos, los Mark Zuckerberg pasaron a ser los únicos sujetos con capacidad, obviamente lo exagero un poco para polemizar, con capacidad de imaginar futuros distópicos para todos nosotros, y del otro lado los pueblos, las organizaciones populares, los movimientos de izquierda, nacionales populares, tienen una carencia de ideas transformadoras grandes, y esto lo agrego yo, de un tiempo a esta parte, agravada también por una ofensiva derechista a nivel mundial. ¿Qué pasó con la idea de revolución y qué pasó con la idea de revolución, sobre todo en los últimos años? Mira, bueno, ahí hay algo fundamental que me parece que ha cambiado, por lo menos en los últimos 10. Yo por un lado estoy como muy contento de poder sacar este libro porque expresa muchos años de trabajo. En mi caso, todos los libros que publiqué siempre fueron producto de muchos años de lecturas, de escrituras, ¿no? Y algunos de estos ensayos los empecé a escribir hace 10, 8 años, algunos en los últimos meses, y ahí fui notando entre recuperar algunos textos de hace una década y escribir otros meses antes de cerrar el libro, empecé a notar como ese contrapunto, ya no entre los 70 y hoy, o entre el 2001 y hoy, sino incluso de hace tan solo 10 años, donde había una discusión que de algún modo estaba presente en algunas corrientes, en algunas personas que estábamos vinculadas a la militancia, al quehacer cultural, que tenía que ver con lo que denominábamos muchas veces ciertas insuficiencias del discurso progresista en torno a la memoria y a la recuperación de historias de los años 70. Pero una discusión viva.
¿sí? Hoy parece que es una discusión que hay que desenterrar. Yo creo que ahí hay como una gran diferencia. Hace un poquito más de una década había publicado otro libro que se llama Montoneros Silvestres, 1976-1983, Historias de resistencia a la dictadura en el sur del conurbano, ¿sí? Que es un trabajo que también me llevó alrededor de 10 años de elaboración, con mucho testimonio, mucho documento, en torno a las personas que resistieron vía la lucha armada a la última dictadura. Este libro salió en 2014 y se presentó en todo el país y se abrieron discusiones por todos lados, me acuerdo, a partir de las mesas de debate que se iban produciendo a partir de las presentaciones. Bueno, hoy creo que es un libro impublicable, ¿no? De hecho, lo quise reeditar y no encontré editorial. Es un libro que salió por Planeta, no es un libro que salió como una autoedición. Y sin embargo, parece que hoy la discusión, por ejemplo, en torno a la resistencia armada a la última dictadura, es algo que no aparece en ningún lado. No aparece en programas de radio, no aparece en programas de televisión, no aparece en los portales, en los periódicos. Sí, obviamente hay una reivindicación que todas y todos creo que hacemos históricamente, de las madres, de las abuelas, después de hijos, que fue un poco el recambio generacional en el movimiento de derechos humanos. Se habla un poco menos de la resistencia obrera, que es un gran tema también para poder abordar, que tiene que ver con las acciones que desde el mismo 24 de marzo de 1976 la clase trabajadora argentina libró contra la dictadura. Hubo muchos actos de sabotaje, huelgas y movilizaciones parciales antes de 1979 con la primera huelga y luego en el 81, pero prácticamente no se habla de la resistencia armada que persistió. No fue solo la contraofensiva de Montoneros, bueno, antes hubo invitados que han trabajado sobre el juicio, ¿no? O la resistencia en los campos de concentración, que también estuvo, o en las cárceles, sino que también hubo una resistencia muy activa de pequeños grupos en muchos casos que persistieron en el país realizando acciones de sabotaje, tratando de enfrentar los dispositivos de terror de policías y militares. Entonces, bueno, es un poco ese tipo de trabajo. Un filósofo que a mí me gusta mucho, Walter Benjamin, decía: hay que cepillar la historia a contrapelo, ¿no? Bueno, me parece que hoy en día hay un trabajo por hacer, que es el de retomar algunas discusiones de la denominada década ganada, donde, por ejemplo, se produjo todo el debate en torno al no matarás, cuando Oscar del Barco, desde Córdoba, filósofo de los años 60-70, salió a pedir perdón por un episodio de una ejecución que hubo del Ejército Guerrillero del Pueblo, el EGP, un grupo guevarista que trató de armar un foco rural en Salta. Y a partir de eso salieron justamente Rosichner, Viñas, bueno, una cantidad de intelectuales importantes a discutir qué había pasado en los 70, ¿no? Me parece que hoy es como que el discurso negacionista, por un lado, que venía del lado de Macri, de la derecha más tradicional, y de esta vuelta de tuerca que ya no es negacionismo, sino que es reivindicación explícita del terrorismo de Estado, ¿no? Y digamos, y toda una cuestión que hoy se hace también carne en una política de Estado. Tenemos una vicepresidenta como Villarroel, que a veces olvidamos, ¿no? El papel que ha jugado en condenar toda la experiencia militante de los años 70 por parte de la izquierda, del peronismo, y tenemos también una discusión a veces dentro del movimiento nacional donde aparecen voces, bueno, que son voces que en otros años hubiesen callado o no se hubiesen animado a plantear algunas discusiones. Me parece que ahí hay un trabajo por hacer. A veces los libros, los streaming, los podcasts, los programas de radio, etcétera, contribuyen en ese sentido a introducir ese debate que, bueno, puede ser vía la literatura, vía la filosofía, vía la historia, pero son, me parece, discusiones fundamentales que tenemos que poder dar de cara al conjunto social más amplio posible, pero sino también sin tenerle miedo a ámbitos más chicos, pero que son ámbitos dinámicos, que muchas veces son los que llevan luego las discusiones a otros lugares, ¿no? En particular nos pasa, nosotros que hacemos, por ejemplo, Hijos de Puta de la Historia, que hablamos sobre el ajusticiamiento de Aramburu por parte de Montoneros, o cuando hablamos de Dardo Cabo, cuando lo reivindicamos como revolucionario con su peronismo plebeyo, siempre salen comentarios como, bueno, esos no son peronistas, mucha negación por parte de los ámbitos peronistas, de nuestras audiencias, que son
muchas peronistas, pero también hay muchas personas de izquierda, trotskistas o de izquierda, y permanece hay una discusión permanente que está ahí, habitando el submundo, pero yo creo que también porque existe quizás una pacificación muy forzada para no hablar sobre estas características que vos hablabas revolucionarias, porque la violencia pareciera solamente que como una mala palabra, ¿no? Cuando en realidad eran esos actos de resistencia frente a la violencia del Estado para con la sociedad en general, ¿no? O sea, creo que eso explica mucho, quizás, que el libro sobre estos actos de resistencia, más de violencia o de organizaciones obreras que resistieron con actos bien concretos, sean invisibilizados, ¿no? Lo vemos por lo menos en los comentarios de nuestros videos, ¿no? Cuando hablamos sobre cuestiones explícitas. Y sumo algo más, perdón, ¿no? Sí. La idea de que el primer tipo que revolea una botella es un infiltrado. Me quedé manija de hacer esa editorial. Algún día la voy a hacer, hagámosla. Pero que el primer tipo que revolea una piedra algún día, alguna vez hemos sido nosotros quienes revoleamos esa piedra, es un infiltrado de la CIA. Digo, los muchachos tienen, son tipos limitados, pero tienen mayor capacidad que poner solamente al tipo que arma la Molotov, ¿no? Violencia revolucionaria y la violencia de los oprimidos de Frantz Fanon, a esta parte hay mucho desarrollo sobre el tema, pero ¿cómo ves lo que traía Belu, Mariano? Bien, muy en sintonía con lo que me pasó estos días. Bueno, yo coordino una escuela de filosofía autogestiva de llama Horacio González, que forma parte de un espacio que es el Instituto Plebeyo, que junto con Revista Resistencias tenemos un espacio que se llama Contraataque, que tratamos de producir textos para... Laburazos vienen metiendo, ¿eh? Sí, bueno, muchas lindo. gracias. Para fomentar un poco estos debates, y justamente inauguramos un especial de 50 años del golpe, que van a ser un conjunto de notas y un conjunto de entrevistas, con una nota que escribí que se titula Montoneros, la herencia maldita del peronismo revolucionario, y tal cual, todos los comentarios de Instagram por lo menos eran entre una izquierda trotskista que le cuesta comprender el fenómeno de cómo un conjunto de sectores del movimiento obrero peronista, al calor de la resistencia del 55 y de la referencia de la Revolución Cubana del 59, van arribando a posiciones socialistas, radicalizan sus posturas porque los tildaban de entrismo. La caracterización, no, eso fue entrismo de la izquierda. Y por otro lado, una serie de sectores del nacionalismo reaccionario que en nombre del peronismo niegan la mitad o un cuarto o lo que sea de la historia del peronismo, diciendo ustedes no son peronistas, la doctrina social del movimiento nacional, toda una serie de cuestiones que uno no las niega. Uno dice, eso también fue parte del movimiento nacional, pero no podés desconocer figuras como John William Cook, como Elisa Eguren, en programas como lo de La Falda, Huerta Grande, CGT de los argentinos, donde el peronismo fue un eje vertebrador de todas esas experiencias, o por lo menos un sector importante del peronismo fue parte, junto con otros sectores de la izquierda, los que parieron toda esa historia, que es una historia de entrecruzamiento entre tradición nacional popular y marxismo, entre ideas de izquierda y peronismo, ¿no? Entonces, bueno, hay como una sensación medio extraña hoy en día, que es que uno no solo enfrenta a la derecha neoliberal, a las extremas derechas libertarianas, sino que también tiene que lidiar con toda esa serie de discusiones. Por un lado, con una izquierda hegemonizada por el trotskismo, a diferencia de décadas anteriores, donde, por ejemplo, era una izquierda más guevarista, que tuvo mucho más diálogo con el peronismo, o con sectores de un nacionalismo tan reaccionario, tan conservador, que a uno le cuesta reconocer algo ahí de la herencia de la justicia social, de las luchas por la liberación nacional, ¿no? Que eran parte de un lenguaje más o menos común entre unos y otros sectores. Así que veo muy, muy en sintonía esto que planteaban, porque me parece que es parte también de esta discusión, digamos así, para ser optimistas, como decía, que puede abrir el aniversario del 50, los 50 años del golpe, ¿no? Me parece que hay que poder poner el foco en qué es lo que vino a quebrantar el golpe del 24 de marzo de 1976 y cómo salimos a fines del 83, luego de casi 8 años de dictadura. Algo de eso trato de hacer en el libro Literatura y Revolución, a través de un conjunto de ensayos
desde la literatura, desde la crítica, que también no casualmente estaban muy estrechamente ligados a las luchas políticas. No se comprendía el proceso del quehacer literario, del ejercicio de la crítica, sin pensar en que había un horizonte de anhelo de realizar producciones de ficción o de crítica literaria en otro tipo de mundo, en otro tipo de país. Algo que después del 83 empieza a cambiar bastante. En el mejor de los casos empieza a ser tema de investigación académico, no el involucramiento de los cuerpos, ¿no? Que es lo que nos muestran ese conjunto de intelectuales y otras tantas y tantos que, bueno, quizás quedaron fuera del libro, pero que también son parte de esa saga. Súmate, Nico. Sí, Mariano, mira, como que este aspecto me parece como yo lo que percibo y lo que hay en este clima de época también es algo de resignación, de derrota quizás, de derrotismo, que bueno, también es el momento cuando más es propicio la revolución, ¿no? Cuando se cierran todo el marco de posibilidades de cambiar algo, que creo que es la época en la que estamos, empiezan a forzadamente a pensarse cosas que están por fuera del mazo de cartas, del tablero, ¿no? Que puede ser la revolución, digamos, cambiar el sistema. Y en esta historización que haces, yo es como que la época que siento que estamos viviendo ahora tiene mucho que ver con fines de los 90, ¿no? Que fue llevando a lo que fue el 2001. En algún aspecto como el neoliberalismo salvaje, como cierta fragmentación del campo social, cierto descreimiento de la política que hacía no habría campo a una salida política organizada, sino que era más romper todo, que se vayan todos. ¿Cómo podés hacer ese paralelismo en la literatura, en la cultura? ¿Y cómo lo ves hoy en día esto? ¿Qué se está pensando o cuáles son las ideas que están surgiendo? Bien, es muy interesante porque hoy se trabaja mucho esta correspondencia o paralelismo entre los años 90 y la actualidad. Las canas no vienen solas. Mi primera marcha fue el 24 de marzo de 1996, que fueron los 20 años que, a diferencia de los años anteriores, los primeros momentos del menemismo, donde había, bueno, un golpe muy fuerte anímico y político por lo que había sido primero el triunfo de Menem, la aplicación del modelo neoliberal, pero en el campo específico de los derechos humanos también todo lo que fue ya con Alfonsín y luego con Menem, los indultos, las leyes de impunidad. Los momentos de los primeros años de los 90 produjo una cierta desmovilización y el 24 de marzo del 96 fue una gran movilización y fue también el inicio de un conjunto de producciones culturales que contribuyeron a tejer un puente y a entrelazar ahí historias de los 70 con la de los 90. Entonces ahí es en donde yo creo que en un punto hoy estamos peor todavía que a fines de los 90. ¿Por qué? Por ejemplo, y cuento una cuestión de anécdota, no autorreferencial, sino para dar cuenta de un clima de época, ¿no? Los que fuimos a esa marcha nos politizamos al calor también de la experiencia de hijos. Tiempito después, semanas después, se produce la primer poblada en Cutralcó. Aparecen los piqueteros, de la cual fuimos parte, muchos de nosotros, compañeros, amigos, algunos caídos en las luchas como Darío Santillán. Y nos politizamos también al calor de lecturas y de consumos culturales, digamos, que tenían que ver con, miren, me acuerdo rápidamente ahora a partir de tu intervención, ir al cine a ver Cazadores de Utopías, empezar a leer los libros de documentos de la resistencia peronista de Roberto Baschetti, los 3 tomos, por lo menos en ese momento, los 3 tomos de La Voluntad de Caparrós y Anguita, los libros sobre la masacre de Trelew, algunas biografías, etcétera, 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 ¿no? Digo, cuestiones que uno mira del 96 al 2001 y ve un conjunto de producciones que retoman los 70, ve movilizaciones de derechos humanos con escraches como los de hijos, las madres, las abuelas, ve movilizaciones de algunas centrales sindicales como CTA o el MTA como ala rebelde de la CGT, las movilizaciones docentes, los centros de estudiantes, reivindicar fechas como la Noche de los Lápices, empezar a hacer actividades que vinculen cierta militancia estudiantil con una actividad territorial o
recuerdo, por ejemplo, nosotros teníamos un programa llamado La Patria Rockera en una radio FM que tenía el curita Luis Farinero en Quilmes. Y ahí se entrecruzaba todo esto con también el rock. Los recitales de rock eran a veces para reivindicar a las madres, los derechos humanos, a las luchas de los 70, ¿no? A diferencia de ahora una cosa medio vejete, digamos, de ciertos rockeros que se han corrido un poco a la derecha. Entonces creo que en ese punto estamos incluso hoy peor. ¿En qué estamos mejor? Que a diferencia del 76, estas ofensivas de las derechas, como la de Macri en 2015, la de ahora de Milei en estos últimos 2 años, no aniquilaron físicamente a la experiencia popular. Ese es un dato para mí central. Pues podemos estar desmotivados, desmoralizados, todavía reponiéndonos de ciertos golpes que nos ha asestado la extrema derecha en este tiempo, pero contamos con organizaciones, contamos con capas generacionales, ¿no? Que han atravesado distintos momentos. Quizás está faltando una mayor conexión con sectores juveniles, ¿no? Eso claramente se nota en las experiencias políticas, pero creo que a diferencia de fines de los 90, hoy estamos mejor en que contamos un poco con toda esa red, con todo ese entrelazamiento de experiencias, de recorridos, de trayectorias, de franjas etarias, que pueden permitirnos, en un contexto en el que se abra un poco la imaginación política, tratar de relanzar una propuesta emancipatoria. Creo que hay algo ahí que tenemos que aprender y rescatar de los años 70, que es la lucha, la confrontación contra el poder real, por un lado, y la no resignación a tratar de administrar lo mejor que se pueda el orden existente, sino una gran voluntad, volviendo al libro de Caparrós y Anguita, una gran voluntad que no sea voluntarismo, que analice críticamente las relaciones de fuerza en cada momento histórico, pero que pueda dotar a las nuevas generaciones no solo de ese archivo, sino también de una narrativa que no caiga en la resignación. Eso me parece muy importante. Espectacular, estamos repasados, pero Mariano, decime dónde se consigue el libro, si alguien se quedó manija, ¿dónde lo puede buscar? Bueno, lo pueden buscar en algunas librerías, algunas muy amigas y cooperativas como La Libre en San Telmo. Sí. Paso chivito muy rápido. Dale. Mañana jueves 12, 18:30 en el Centro Cultural Raimundo Gleiser de Quilmes presentamos el libro. El jueves 19 en Lep Lab de La Plata también lo vamos a presentar, y el sábado 21 de marzo a las 19 horas en el JJ Circuito Cultural. Son 3 lugares, Zona Sur, La Plata y Capital, donde también pueden adquirirlo de manera directa y hacer una conversación sobre estos y otros temas también. Planazo, muchas gracias. Pasó por acá escritor, periodista, militante Mariano Pacheco presentando su libro Literatura y Revolución. Vamos a una tanda muy cortita y cuando vuelva el segmento que ustedes estaban esperando, Falopita de Redes con Belén del Huerto. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hola compañeros, acá les habla Pablo Grillo. Los quería invitar mañana a las 11 de la mañana al Hospital Evita, que va a ser una muestra fotográfica y un par de cositas más. Y después a la tarde, después de las 5, se va a hacer un encuentro musical en Congreso. Aguante las madres y abrazo para todas. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión.
De lunes a viernes, 21 a 30, 11:11, por AR12, Periodismo con Opinión. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano, con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura